Hola amigos y bienvenidos a este curso de fotografía y video. Les voy a enseñar a utilizar su cámara en modo manual. Yo en este caso tengo una Canon 77D, pero la teoría aplica para cualquier cámara semiprofesional o profesional. Vamos a encender la cámara. En este momento la tengo en el modo para tomar fotografía y estos son los parámetros que ustedes pueden ver normalmente en esta cámara. Posiblemente la tengan en el modo automático, que es esta opción de acá. Lo primero que vamos a hacer es lógicamente ponerla en modo manual. Entonces vamos a girar la rueda, en este caso para esta cámara, hasta llegar a la M, que es el modo manual. Bien, ahora lo que haré será pasar a la visualización de este modo. Ahí de pronto no alcanzan a ver bien lo que yo estoy viendo, pero es porque hay que ajustar los parámetros de exposición. Antes de comenzar a exponer adecuadamente la imagen de nuestro sujeto a fotografiar o a hacer un video, necesitamos entender un concepto fundamental en fotografía y en video, que es el triángulo de la exposición. El balance de blancos es otro concepto fundamental en fotografía y video. Entenderlo te permite cuidar que los colores y los tonos de la imagen sean fieles a la realidad, pero de él hablaré en mi curso básico de creación de podcast desde cero. Así que aprovecho y hago un paréntesis para invitarte a que también lo veas cuando finalices de ver este y sigas aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades. El triángulo de la exposición es un concepto que nos habla de tres elementos clave. El primero es el ISO, el segundo es la velocidad de obturación y el tercero es la apertura del diafragma. Vamos a ver uno por uno mientras vamos explicando cómo se expone correctamente una imagen. En este caso, la cámara ya nos está mostrando en qué parámetros se encuentra el ISO, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. El ISO corresponde al que dice ISO, que está en 100. El 5.6 corresponde a la apertura del diafragma del lente y el 125 corresponde a la velocidad de obturación. Ese 125 en realidad es 1/125. Lo que vamos a hacer es comenzar a jugar con estos parámetros hasta lograr una exposición adecuada de la imagen. En estos momentos yo estoy hundiendo el botón de la cámara simplemente para que la cámara automáticamente me muestre lo que tiene delante del lente. Pero si yo suelto el botón, me va a mostrar cómo se va a ver la imagen si tomo la foto. Voy a tomarla con esos parámetros. Si yo la veo, me voy a ir a play para ver lo que tomé. Esto es lo que estoy viendo. Es una imagen subexpuesta o muy oscura. Entonces voy a volver nuevamente a la fotografía y vamos a tomar una foto debidamente expuesta. El triángulo de la exposición, como les decía, es el concepto básico que hay que dominar para poder saber tomar fotos en modo manual y hacer videos en modo manual. Empecemos hablando del ISO. El ISO es una forma de darle luminosidad a la imagen de forma digital. Mientras más bajo sea el ISO, en este caso el mínimo es 100, mejor calidad va a tener la imagen. Va a tener mejor calidad, pero va a ser más oscura. Y mientras más alto sea el ISO, la calidad va a disminuir porque vamos a comenzar a ver un poco de grano o ruido en la imagen o en el video, pero va a haber más luz en el video. En este caso, como tiene el ISO más bajo y aquí donde estoy grabando la luz no es, digamos, la más intensa, es por esa razón que estamos viendo bastante oscura la composición. Entonces vamos a comenzar a subir el ISO para que ustedes vean a qué me refiero. El ISO está en 100, lo voy a subir y vean cómo se va aclarando la imagen. Pongámoslo en 3200, aunque creo que es demasiado. Podríamos ponerlo en 1600. Como pueden ver, ya se ve mejor la imagen y si yo tomo la foto así, así es como la voy a ver. Voy a verla. Efectivamente, así es como se ve. Ahora, lo importante no es simplemente jugar con el ISO, sino también con los otros dos parámetros, es decir, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Porque teniendo un equilibrio adecuado de estos tres elementos, vamos a lograr que la imagen tenga la mejor calidad posible y no vamos a comprometer, por ejemplo, temas como un ISO muy alto que pueden generar grano o ruido, o temas como una obturación muy baja que puede hacer que un sujeto en movimiento quede como con una estela de movimiento y no quede bien congelada la imagen a la hora de tomar la foto o de hacer un video. O también vamos a tener el problema de que nuestro fondo va a quedar o muy difuminado, muy desenfocado o poco desenfocado.
tocado. Ya vimos cómo funciona el ISO. Mientras mayor sea el ISO, va a quedar mejor iluminada la foto, pero se va a comenzar a ver grano o ruido. Entonces eso afecta la calidad de la imagen. Ahora vamos a mover la apertura del diafragma, que vendría siendo ese 5.6. Lo interesante con la apertura del diafragma es que mientras más bajito sea el número, quiere decir que más abierto está el diafragma, por lo tanto más luz pasa. Y el fondo va a estar desenfocado. Mientras más grande sea la apertura, o sea, mientras más bajo sea ese número, más se va a desenfocar el fondo. En este caso, lo que voy a hacer es tocar al sujeto en el rostro, para que así se enfoque el rostro del sujeto, y voy a poner el ISO, dejémoslo en 1600. ¿Por qué? Porque vean que si yo abro el diafragma, o sea, si bajo el número a lo mínimo o lo abro a lo máximo que me permite este lente, que es 3.5, vemos que la imagen tiene una iluminación, ¿cierto? Entró luz. Pero si yo cierro, vean que se empieza a oscurecer nuevamente. Entonces, mientras más abierto esté el diafragma o mientras más bajo sea ese número, más luz va a entrar y más desenfocado será el fondo. Pero mientras más alto sea ese número, o sea, mientras más cerrado esté el diafragma, va a entrar menos luz, pero el fondo va a estar menos difuminado, lo que va a permitir una imagen de la escena mucho más nítida. Es decir, vas a tener una escena más nítida y con más detalle. Pero vemos que tenemos ese inconveniente de que se oscurece. Entonces, recuerden, la idea es hacer un balance adecuado de estos tres elementos. Voy a ponerlo en 3.5 porque veo que así se sigue viendo bien. Y ahora juguemos con la obturación. La obturación es la velocidad con la que se toma la foto o con la que el sensor obtura mientras está grabando un video. Como pueden ver, aquí bajé la obturación a 1/30. Para que lo entiendan, la obturación es la velocidad a la que se va a abrir y cerrar la persiana del sensor de la cámara para permitir el paso de luz. Mientras más rápido sea esa apertura y cierre, menos luz va a entrar, pero la imagen va a quedar más congelada o va a ser más nítida, ya sea porque estés tomando foto o porque estés grabando un video. Pero si la velocidad de obturación es muy baja, es decir, el sensor o la persianilla del sensor se va a abrir y se va a cerrar despacio, va a entrar más luz, lo que va a ser bueno para que haya una adecuada iluminación en la imagen. Pero el problema es que si el objeto se está moviendo mientras se está abriendo el sensor, se va a generar un efecto de movimiento, una estela de movimiento, y la foto va a quedar, digamos, difuminada, o el video va a quedar con un movimiento raro en el sujeto. En estos momentos, como pueden observar, le puse un 1/30 o 30, ¿cierto? Digamos, nos permite tener más luz a la hora de tomar la foto, pero va a quedar demasiado iluminada esa fotografía porque pues va a abrir y va a cerrar más despacio. Si yo tomo la foto en estos momentos con esos parámetros, así es como vamos a ver esa foto. Vamos a observar. Y vean que es una imagen que está sobreexpuesta. Subexpuesta es que está oscura, sobreexpuesta es que está con mucha iluminación o está quemada. ¿Cómo sé yo cuál es el punto perfecto o una exposición adecuada? Ahí es donde tenemos que jugar con el equilibrio de esos tres elementos del triángulo de la exposición. Entonces hagámoslo. Voy a irme nuevamente acá. Yo necesito que la obturación sea rápida para que si por ejemplo en este caso el sujeto es una figura que está quieta y pues no se va a mover, pero si fuera una persona que se está moviendo, está caminando, me gusta que esa obturación sea rápida precisamente para que al tomar la foto no quede borrosa la imagen del sujeto. Entonces vamos a suponer que es un sujeto caminando, por lo tanto voy a colocarle una velocidad de obturación, yo recomiendo de unos 125 puede ser. Yo quiero que se desenfoque lo más que permita la apertura de este lente en la escena, es decir, yo necesito un fondo lo más desenfocado posible. En este caso, como este lente solo abre hasta 3.5, eso es lo máximo que voy a poder desenfocar el fondo. Y yo necesito que el ISO no esté muy alto. Yo como sé que estoy exponiendo perfectamente la escena, si yo hundo hasta la mitad el botón para tomar la foto, vean que abajo aquí hay una especie de escala que me indica cuando está subexpuesto o sobreexpuesto la escena. Vean que se está moviendo. Si se dan cuenta, hay como un palito abajo o un puntico que se mueve. Yo necesito que eso esté exactamente en el centro. ¿Para qué?
para que así entienda yo que ese es el momento indicado para tomar la foto. En estos momentos está sobreexpuesta la escena, ¿cierto? Es decir, necesito tocar algún otro parámetro para oscurecerla un poco. Ya tengo una buena obturación de 125. Ese parámetro lo puedo dejar así. Como yo necesito que el fondo esté lo más desenfocado posible, 3.5 es lo ideal en este caso. Lo único que puedo tocar en el triángulo de la exposición es el ISO. Por lo tanto, lo que voy a hacer es bajarle un poco el ISO para que se oscurezca un poco la escena. ¿Qué pasa? Que 1600, 800 tal vez es mucho, pero vamos a ver. Si yo me voy acá y hundo hasta la mitad del botón, vemos que ya está un poco subexpuesta la escena, es decir, está un poco más oscura, pero yo creo que algo que esté entre -1 y el punto 0, que es esa flecha o ese punto de la mitad, es la exposición perfecta, ya sea para un video o para una foto. Ya si queremos ser quisquillosos y llevar eso hasta el centro, ese puntico, lo que podemos hacer es, por ejemplo, reducir un poco la velocidad de obturación para que así sea más despacio la apertura y cierre de las persianillas y entre un poco de luz. Vamos a ponerlo en 100 y vemos que ya la exposición es perfecta. En otras palabras, si yo tomo la foto en estos momentos, va a quedar perfecta y va a quedar con un fondo desenfocado por la apertura del diafragma. Entonces vamos a ver cómo se ve el fondo desenfocado. Primero voy a tocar el rostro del sujeto para enfocarlo. Voy a tomar ahí la foto y esa es una foto perfectamente expuesta con un fondo desenfocado a lo máximo que permite este lente. Ahora necesito que el fondo sea más nítido. Para ello, recuerden, debemos cerrar el diafragma. Entonces, como lo voy a cerrar, se va a empezar a oscurecer la imagen. Vamos a ver con qué lo podemos compensar. Voy a llevarlo por ahí hasta 11. En estos momentos, vean que si yo toco hasta la mitad el botón para tomar la foto, está muy subexpuesta la imagen. Lo único que puedo tocar aquí en este caso, bueno, también puedo tocar la obturación, la velocidad de obturación, porque como no es un sujeto en movimiento, sino que está quieto, vamos a tocar ese parámetro. Pongamos esto más o menos en 50. Y el ISO, vamos a ver, voy a subirlo a 1600, bueno, máximo a 3200. De ahí, si lo subo más, va a generarse mucho ruido o granito en la imagen. Bueno, voy a bajar un poco más la velocidad de obturación. Ay, ya estamos ahí cerca. Bueno, voy a hacer algo, voy a ponerle un ISO mayor. Y la apertura del diafragma la voy a cerrar incluso más para tener un fondo menos difuminado. Perfecto, entonces vean que ahí ya exageré el ISO. Tengo una apertura del diafragma muy cerrada, lo cual me va a permitir tener un fondo más nítido, y tengo una velocidad de obturación muy lenta, lo cual si el sujeto estuviera en movimiento se vería en movimiento. Entonces voy a tomar primero una fotografía así como está para que ustedes vean que hay mucho ruido en la imagen, o sea, mucho granito. Voy a tocar el rostro del sujeto y listo. Si yo comparo esta foto con la anterior, vean que el fondo está más difuminado, ¿cierto? Está más desenfocado y digamos que el centro de atención es el rostro del sujeto. En cambio, la foto que acabamos de tomar, vean que el fondo ya es mucho más nítido y el rostro del sujeto lógicamente también, porque eso fue lo que enfoqué. Y vean que ambas fotos están muy bien expuestas, ¿cierto? Pero ya una es mejor que la otra por un tema de estética, que por ejemplo en esta me gusta más el fondo difuminado o desenfocado. Ahora, si yo veo esta y me acerco a la foto, vean que las partes oscuras tiene como una especie de grano o ruido. Y si yo veo la foto anterior, vean que esas partes oscuras no tienen ese grano o ruido. Eso significa que el ISO puede afectar la calidad de la imagen, para que tengan mucho cuidado con eso. Ahora vamos a tomar una foto con una velocidad de obturación mucho más lenta para que ustedes vean ese efecto de movimiento que se produce si el objeto está en movimiento. Voy a bajarle la obturación, pues voy a exagerarlo a 15, o sea que en un segundo pues se va a abrir y se va a cerrar la cortinilla muy despacio y vamos a exponer adecuadamente la imagen. Entonces para ello lo que voy a hacer es bajar el ISO para que no haya mucho ruido. Vamos a ver ahí. Bueno, ya estoy casi llegando al punto del centro, eso es bueno. Y vamos a aumentar un poco el número de la apertura del diafragma. Ahí ya está la exposición perfecta. Voy a tocar el rostro del sujeto
Y antes de tomar la foto, como necesito que se mueva, lo voy a mover un poco con mis manos mientras tomo la foto para que ustedes vean el movimiento que se produce. Entonces, a ver, voy a moverlo. Listo, vamos a ver el resultado. ¿Se dan cuenta? Si yo hubiera tenido el sujeto en movimiento con una obturación más rápida, no se vería así. Y vamos a hacer la prueba. Voy entonces, en este caso, a ponerle una obturación para un objeto en movimiento ideal. Sería más o menos unos 200. ¿Cierto? Un movimiento normal. No, si es un sujeto ya que va corriendo, pues es otra cosa. Y ahora vamos a ver qué otros parámetros puedo mover del triángulo de la exposición para que la exposición llegue a su punto idóneo. Pongamos esto, voy a poner un ISO más bajo y voy a abrir un poco más el diafragma. Creo que así está bien. Perfecto, vean que ahí está en una exposición perfecta. Voy a tocar el sujeto en el rostro y voy a tomar la foto moviendo el sujeto para que vean cómo va a quedar esta vez. Voy a moverlo. Vamos a ver el resultado. Vean que en esta oportunidad ya no quedó con ese efecto de movimiento y se ve más el sujeto. Entonces, esa teoría que acabamos de aplicar en fotografía, digamos que es la misma para video. La diferencia es que un video es una secuencia de imágenes. Pasemos nuestra cámara al modo video para explicarles cómo funcionaría esta misma teoría, pero en un video. Como pueden ver, se oscureció inmediatamente el video, pero es porque tiene los parámetros que tenía también cuando estábamos en el modo fotografía, que es 125, velocidad de obturación, 5.6, apertura del diafragma y un ISO 100. Entonces tratemos de hacer una exposición adecuada para un video, teniendo un equilibrio balanceado de el triángulo de la exposición. Tratemos de mantener el ISO lo más bajo posible para que así la calidad del video sea buena y no tenga granito o ruido. Tratemos que la velocidad de obturación sea mínimamente el doble de la velocidad de fotogramas por segundo a los que estemos grabando con la cámara. En este caso estamos grabando a 24 fotogramas por segundo, razón por la cual la velocidad de obturación mínima debe ser de 48 o 50. En este caso esta cámara es de 1/50 y no de 1/48. Hay algunas cámaras que sí permiten 1/48, pero bueno, esta es 1/50, lo más aproximado. Y tratemos de que la apertura del diafragma, si queremos un fondo desenfocado, pues una apertura grande, ¿cierto? O sea, un número bajito, o si queremos que toda la escena sea lo más nítido posible, pues que sea un número alto para que así el diafragma esté cerrado. Entonces, empecemos. Bueno, voy a tratar de mantener el ISO lo más bajo posible, entonces va a ser el último parámetro que voy a mover. Vamos a empezar con la velocidad de obturación. Recuerden que este video va a ser a 24 fotogramas por segundo, por lo tanto voy a poner la velocidad de obturación al doble de 24, que es 48, pero esta cámara, el número más próximo que tiene a 48 es 50, 1/50. Me gustaría tener un fondo desenfocado, entonces voy a abrir el diafragma hasta lo máximo, 3.5. Si yo llevo el botoncito hasta la mitad, vemos que todavía está subexpuesta la escena, razón por la cual el único parámetro que ya puedo mover es el ISO. Entonces vamos a empezar a subir el ISO y vamos a ir viendo hasta dónde nos lleva o hasta dónde llega este puntico. Bueno, creo que me va a tocar subir un poco más el ISO. Y veo que ya me pasé. Aunque está bien, ahí donde está bien. Está sobreexpuesto un poquitico la imagen o la escena, pero está bien. Voy a cerrar un poco el diafragma, ¿cierto? Voy a ponerle un 4, a ver qué tal. Y vean que ahí ya la exposición es perfecta. Y si hacemos un video con estos parámetros, vamos a tener una exposición perfecta. Voy a tocar el rostro del sujeto. Este es un truco que les voy a enseñar. Si yo necesito que no haya un autoenfoque, porque esta cámara tiene autoenfoque, si el sujeto se está moviendo, es bueno tener el autoenfoque, porque así para donde él se mueva siempre le va a enfocar el rostro. Pero si estoy grabando, por ejemplo, un podcast donde el sujeto va a estar quieto todo el tiempo, ese autoenfoque distrae. Entonces, como para no mantener el autoenfoque haciendo en el video, lo puedo simplemente quitar, pero me aseguro antes de tener enfocado el rostro de la persona y ahí sí después quito el autoenfoque para que el enfoque siempre esté en el mismo lugar. ¿Cómo hago yo eso? Simplemente toco el rostro de la persona, llevo el botón hasta la mitad para que se bloquee el enfoque
y le quito el autoenfoque del lente. Este lente dice AF automático on y manual focus on. O sea, voy a llevar esto a un enfoque manual y vean que desapareció ese cuadrito verde, pero el enfoque se mantiene ahí donde lo había tocado. Ya si toco por ejemplo acá o acá o acá, vean que ya no se va a mover el enfoque. ¿Por qué? Porque ya lo bloqueé y quedó ahí donde lo pusimos. De esta manera el enfoque siempre va a estar ahí y podemos grabar el podcast. Vamos a grabar, simplemente le doy aquí y ahí está grabando. Vemos que es un video con una composición, me parece que muy buena, se ve muy bien, es un buen video. Voy a parar de grabar y ahora lo mismo que hicimos con la fotografía, hagámoslo con el video, es decir, experimentemos. ¿Qué vamos a experimentar? ¿Qué pasaría si tenemos un sujeto en movimiento? Bueno, voy a ponerle nuevamente el autoenfoque. Exacto. ¿Qué pasaría si tuviéramos una velocidad de obturación baja? La más baja que podemos llevar en video es 1/25. ¿Por qué? Porque estamos grabando a 24 fotogramas por segundo. Entonces, menos de esa cantidad, en este caso el número más cerca, 24 es 25, pero menos de 24 para video no se podría, porque no tendría sentido que en un segundo se muestren 24 fotos, ¿cierto? Esos son los fotogramas por segundo, y yo esté obturando por debajo de 24 fotos en un segundo. No tiene sentido. Entonces lo que sí puedo hacer es tomar más fotos dentro de ese rango de un segundo y de esa manera podría tener una imagen más nítida o congelada cuando se mueva el sujeto. Vamos a ver. En este momento le bajé al mínimo que me permite, que es 25 de obturación. La exposición vemos que se incrementó un poco, ¿sí? Voy a bajarle entonces el ISO. Pongámosle el ISO en 200 y ahí ya la exposición está perfecta. Entonces voy a mover el sujeto mientras grabo para que vean cómo se ve el sujeto. Vamos a poner a grabar y vamos a empezar a mover el sujeto. Listo. Vamos a ver el video. Posiblemente se va a escuchar mi voz mientras lo reproducimos. Y reproducir. Y vamos a empezar a mover el sujeto. Si se dan cuenta, se ve como un poco borroso el sujeto mientras lo estaba moviendo. ¿Por qué? Porque la obturación era lenta. Ahora, si yo subo la obturación, pongámosla, exageremos, en 80, 1/80. Abramos el diafragma lo más que se pueda, subamos el ISO para tener una adecuada exposición, cerremos un poco el diafragma. Listo, ahí ya tenemos una exposición perfecta o adecuada del triángulo de la exposición. Ahora voy a grabar y voy a mover el sujeto y se van a dar cuenta de que a pesar de que lo estoy moviendo no se ve tan borroso, se ve más nítido. ¿Por qué? Porque la obturación es rápida. Ahí voy. Vamos a ver el resultado. Si se dan cuenta, ya tiene más nitidez mientras se está moviendo el sujeto. Entonces vean que la teoría aplica tanto para foto como para video. Y ahora lo que voy a hacer es exagerar el ISO para que ustedes vean que en video también se va a notar ruido o granos si yo tengo un ISO muy alto. Pongamos un ISO exagerado de 6400, bueno, lo voy a tirar a 12800 para que ustedes vean. Y voy a compensar la exposición porque está sobreexpuesto con una obturación más rápida. Pongámosle una obturación por lo menos de 250 y vamos a tener un fondo más nítido cerrando el diafragma. De hecho voy a bajarle un poco la obturación. Vamos a ver cómo estoy exponiendo. Está subexpuesto. Ok. Listo, ahí ya la exposición es perfecta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si bien la exposición es perfecta, la calidad del video va a ser horrible porque le subí el ISO al máximo. Vamos a ver, voy a grabar.
vamos a ver el resultado. Moví el sujeto durante el video con la intención de que vean que tiene una muy buena obturación porque no se ve borroso el sujeto mientras lo muevo. Aún así se ve ruido y grano en el video porque tiene un ISO muy alto. De hecho ahí lo estoy viendo desde la cámara y se ve mucho ruido. Entonces me imagino que en el computador se va a ver peor. Ya para terminar les voy a mostrar que hay veces, por cosas del destino, si estamos grabando por ejemplo en exteriores y hay luz natural, sube la intensidad de la luz. Nos toca hacer ajustes inmediatamente para que no se afecte la exposición. Porque voy a hacer algo, voy a exponer adecuadamente esta escena para un video que voy a grabar con los parámetros más óptimos. Entonces yo quiero que la velocidad de obturación sea al doble de los cuadros por segundo. En este caso voy a poner esa velocidad de obturación a 50. Quiero que el fondo esté lo más difuminado posible. Bajé SF hasta 3.5, o sea que abrí el diafragma lo más que se pudo. Y voy a bajar el ISO. A ver, empecemos desde 100. No, voy a subirlo un poco más. Pongámoslo en 400. Voy a cerrar un poco más el diafragma. Estos son los parámetros óptimos o el equilibrio más óptimo para tener un video de buena calidad y bien expuesto según el triángulo de la exposición. Tenemos una obturación al doble de la velocidad de fotogramas por segundo. Tenemos una apertura del diafragma buena, ¿cierto? Donde el fondo está un poco desenfocado y un ISO no muy alto para que así no haya ruido o grano en el video. Entonces, como les decía, si ustedes están grabando, por ejemplo, en exteriores y la luz está constantemente cambiando, les va a tocar hacer ajustes en tiempo real. Vamos a hacer eso. Voy a empezar a grabar. Voy a tocar el rostro del sujeto para enfocarlo. Y voy a bloquear el enfoque. Perfecto. Estamos grabando, todo muy bien, todo muy bonito. Y de pronto, incrementó el sol. Bueno, y de pronto, volvió a incrementar la luz del sol. Entonces vean que como no estoy grabando en modo automático, el video se va a quemar, se va a sobreexponer. Entonces lo que tengo que hacer es en tiempo real comenzar a tocar los parámetros. Lo primero que voy a tocar es el ISO, porque un ISO más bajo es mucho mejor, ¿cierto? Más calidad en la imagen, menos grano. Y de hecho solamente tocando el ISO ya tengo una exposición perfecta, como pueden ver. Ahí pueden ver que el ISO está en 100 y si yo toco este botoncito hasta la mitad, vemos que la exposición es perfecta, ¿cierto? Está ahí en ese puntico del medio. Y tengo una velocidad de obturación al doble de los fotogramas por segundo, lo cual es lo recomendado, y sigo teniendo un fondo desenfocado porque la apertura del diafragma es en el punto donde la necesito. Bueno, y voy a apagar estas luces porque eso también afectó, supongo yo, la exposición de esa cámara y me estoy acalorando demasiado. Bueno amigos, hasta aquí este curso de fotografía y video. Espero hayan aprendido algo, les haya gustado. Sé que fue un poco rápido, pero lo importante es que ahora dominan el concepto que es tal vez el más importante en fotografía y video, el triángulo de la exposición. Lo importante acá es que ustedes sepan hacer un adecuado balance de esos tres elementos para que así la fotografía o el video que estén realizando tenga la exposición adecuada y la mejor calidad posible. Recuerden mantener un ISO bajo si no quieren tener grano o ruido en el video o la foto. Recuerden que si ustedes quieren un fondo desenfocado deben abrir el diafragma, o si quieren un fondo nítido deben cerrarlo. Y recuerden también que si quieren que el sujeto no quede con un efecto de estela de movimiento o borroso, la obturación debe ser rápida. En video al menos de el doble de la velocidad de fotogramas por segundo a la cual se encuentren grabando, y en fotografía yo recomiendo un 1/200 o más para que así el sujeto quede congelado. Pero bueno, ya eso dependerá de las condiciones de luz, de su escena, etc. Les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo curso.